Muy buenas tardes, bienvenidos. La cumbre mundial es en estos momentos lo más importante de cuanto ocurre en el mundo. ¿Qué planeta estamos construyendo o destruyendo? ¿Qué planeta vamos a tener en el futuro? ¿Qué mundo le vamos a dejar a los chicos? Nosotros en algún momento, por generación, nos vamos a bajar, pero eso sigue en el viaje a través del espacio. ¿Con qué herramienta, con qué máquina, con qué planeta? De esto se trata la COP26, de esto consideran los jóvenes particularmente, y ahí los tenemos, que se está haciendo un estropicio con el mundo. Por eso nosotros lo ponemos en marcha teniendo en cuenta lo que el primer ministro británico, Boris Johnson, dio como inicio formal a la cumbre sobre cambio climático, con un discurso en el que llamó al mundo a pasar de las aspiraciones a la acción. Ahí está el presidente Alberto Fernández, partícipe importante de todo lo que ha ocurrido con el G20 y con estas reuniones en las cuales también en el primer plano de las discusiones, de las conversaciones, está el deseo de hacer el mundo mejor. Lo estamos arruinando. En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tuvo largas charlas con Alberto Fernández, dijo que el mundo se enfrenta a una década decisiva porque tiene un tiempo limitado para actuar contra el cambio climático. Este es el escenario donde estamos buscando un mundo mejor. Mientras en Escocia Biden procura proyectar el liderazgo mundial de Estados Unidos en materia climática, aquel que resignó Donald Trump, retirándose, por ejemplo, del Acuerdo de París. Entonces Biden ahora busca dejar atrás ese retiro de Donald Trump, una bestia que dijo que no le interesaba la cuestión del mundo y que dice lo mismo que algún candidato muy idiota que tenemos en la Argentina, señalando que el calentamiento es mentira, que en realidad el mundo está más frío que nunca, más frío tendrá en la cabeza él, Trump y todos los trampistas que trampean al mundo. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está en línea con lo que Greta Thunberg y otros jóvenes del mundo están diciendo ahí, micrófono en mano, peleando para construir algo que sea positivo, para llamar la atención de los líderes mundiales, para que tengan en cuenta a esta juventud que se esmera, que se preocupa y que va y lucha en el lugar donde están los grandes líderes del mundo actual. Esos líderes que no siempre saben mirar lo que corresponde, porque están en cada una de las coyunturas y no ven que la estructura del mundo está flaqueando. No advierten que estamos haciéndonos mucho daño y que ese daño a Boris Johnson, a Biden, a quien les habla, e incluso a Alberto Fernández, a esa generación, ya no le va a afligir tanto. Pero lo que va a pasar dentro de 20, 30 años con nuestros hijos cuando crezcan, con nuestros nietos, es muy, pero muy grave. De eso se trata la pelea que hoy día tenemos en el mundo. Estefanía Pozzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Además, en este contexto, el gobierno argentino, junto a Agustín Pichot, anunciaron una de las mayores inversiones en lo que va de este siglo, entre los últimos 20 años. Es una inversión de 8.400 millones de dólares y se trata de la producción de hidrógeno verde. ¿De qué se trata el hidrógeno verde? Bueno, estamos viendo allí los datos, ¿no? Los números. 8.400 millones en total. Tiene el horizonte de inversión hasta 2030, 15.000 puestos de trabajo directos, 40.000 de manera indirecta, puede llegar incluso hasta 50.000, 2,2 millones de toneladas anuales de producción de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno y por qué se habla de hidrógeno verde? El hidrógeno es un combustible equiparable a cualquier combustible que utiliza cualquier motor. No todos los motores pueden utilizar hidrógeno, tienen que ser motores específicamente diseñados para poder funcionar en base a hidrógeno. ¿Por qué se habla de hidrógeno verde? Porque en el proceso de producción se utilizan en todo ese proceso energías limpias. Estamos viendo en pantalla allí algunos molinos de viento, que es justamente la manera en la que se va a producir la energía eléctrica necesaria para obtener el hidrógeno, y también en la planta o en el proyecto de producción de este hidrógeno en la provincia de Río Negro va a haber un puerto de aguas profundas para poder exportar. Hoy, de esto, perdón, sí. La quijotada hoy consiste en pelear por todo esto, no contra esos molinos que mencionaba Estefanía. Vamos a acompañar lo que Estefanía Pozzo nos está diciendo con palabras de Agustín Pichot, aquel que fuera un destacado jugador de rugby y que hoy día es un personaje en el mundo de las inversiones y tiene mucho que ver con esta inversión que está señalando Estefi.
Habiendo trabajado ya este último año, podemos decir que Argentina está en los 5 proyectos más importantes de la compañía, y eso, después de haber visto, les aseguro, 150 proyectos. Yo estoy en el equipo de liderazgo de todo el mundo. Hemos viajado todo el año pasado, en el medio de la pandemia, hemos viajado a más de 70 países. Han quedado 150 proyectos. Argentina está entre los 5 proyectos más importantes. Se llama Pampas. Está localizado, va a estar localizado en Río Negro. Hemos trabajado muy bien y creo que hemos firmado un MOU hace unos meses, y ya hoy estamos hablando de números. Estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares, creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo en la región. Allí están entonces los detalles de Agustín Pichot, que es el líder para América Latina, el referente para América Latina de la empresa que va a hacer esta inversión, pero también estuvo allí en el anuncio el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación junto a otros funcionarios, y esto es lo que decía. Esta es por la envergadura, por los números, por lo transformador, la inversión más importante, la inversión internacional más importante que se está anunciando en Argentina en este siglo XXI. Así que lo tomamos con muchísima responsabilidad y con mucho orgullo, porque se trata además de una inversión que está fundando una nueva industria, la industria del hidrógeno verde, que esta es una cumbre que trabaja el problema del cambio climático, y esta inversión plantea una solución para este problema, soluciones concretas, no con palabras, sino esto va a implicar en serio una descarbonificación, y Argentina va a ser un productor mundial para exportación. Es un proyecto 100% de exportación. Esto va a generar divisas para el país, va a generar productos para el mundo, y vamos a poder, insisto, generar trabajo, generar más producción, generar más desarrollo y ayudar al mundo a resolver el problema del cambio climático. Es impresionante. Imaginar una inversión de esta naturaleza, bueno, era inimaginable en realidad. Y hay 8.000 millones de dólares que hay gente que viene a poner en la Argentina. Seguramente les conviene. Y si les conviene, que sea un buen negocio para ellos, pero también para el país. Es muy valioso, muy interesante esto que acabamos de escuchar, tanto de Pichot como del ministro Culfas. Pero pasan cosas en esta reunión del G20, en esta convocatoria. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes para todos. Así es, un segmento curioso de lo que sucedió en el G20, y es un momento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dormitando. Si les parece, lo vemos con la siguiente imagen. Ahí se ve que necesitaba un momento para descansar, se diría Víctor Hugo. Yo te diría que no está durmiendo, que ese hombre cierra los ojos como hace cualquiera que, participando de una reunión en determinado momento, se da este descanso, pero con conciencia de lo que sucede a su alrededor. No está dormido en lo que típicamente podemos llamar un hombre dormido. Se ve que se mueve, pero de atrás, Víctor Hugo, recién lo acabamos de ver, la persona que está atrás, no puedo identificar quién es, vas a ver que hace un bostezo. Si dejamos correr un poquito más la imagen, ahí a Biden directamente va alguien, le habla y rápidamente abre los ojos. Yo coincido con lo que decís, Víctor Hugo, pero vamos a ver el momento en que la persona de atrás se ve que tenía sueño, no sé qué hora era. Ahí la tenemos, a ver. No sé qué momento era de la cumbre del G20. ¿Cuál es la que va a tener un bostezo? Atrás, Víctor Hugo, exactamente atrás. Ahí va, ahí está. Sí, puede pasar perfectamente. Obvio, por supuesto. Son muchas horas, hay gente que se levantó a las 6 de la mañana, porque a esa hora hay que ponerse en marcha cuando se está cumpliendo con una tarea de esta. Es irrelevante, era un poco de gracia, si se quiere, verlo a Biden tratando de encontrar un momento para él mismo. Pero han pasado cosas muy importantes en esta convocatoria del G20, y esto es lo que nosotros fundamentalmente vamos a rescatar en esta edición. Tenemos podríamos decir, algunos logros diplomáticos que la verdad que son relativos en función de la magnitud del problema que tiene la Argentina. ¿Y a qué me refiero? A lo que el presidente y la delegación argentina consiguió en el comunicado del G20. Hay 2 iniciativas de Argentina propuestas que fueron también parte del comunicado final. Una tiene que ver con la recomendación del G20 al Fondo Monetario Internacional de realizar una revisión de la política de sobrecargos
que es algo que le afecta directamente a la Argentina, es 900 millones de dólares al año, calcula el gobierno, que le cuesta las sobretasas al país. Y por otro lado también un fondo de resiliencia global para que los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario destinó en la pandemia y que distribuyó en función de la cuota que le corresponde a cada país, sean revisados, porque justamente los que más recibieron son los países grandes que tienen menos problemas económicos o tienen más herramientas para enfrentar a la pandemia. Estas cosas fueron incluidas en el comunicado del G20, algo, insisto, que diplomáticamente es un logro, pero en función de la magnitud de los problemas argentinos no es una solución directa, ¿no? Es una herramienta más con la cual el país va a seguir negociando con el fondo. Sí, pero la negociación me parece que va, no digo viento en popa, pero va por un camino bueno. La compañía del G20, las razones y los argumentos de la Argentina, las cosas que ya ha tenido que reconocer el Fondo Monetario Internacional, la actitud general de Biden, que no tiene nada que ver con la de Trump, más allá de que Mark Stanley, el nuevo embajador, vino con una furia republicana, una cosa verdaderamente extraña, a complicar un poco la vida de la Argentina en la discusión por la deuda. Pero en líneas generales a mí me parece que esto marcha bien, Lautaro. Sí, Víctor Hugo, estuvo el expresidente Mauricio Macri con Juana Viale dialogando. No le fue tan bien, les diría, porque 3,5 puntos de rating le sacó el programa de Andy Kuznetsov el pasado sábado por la noche. Vamos a centrarnos en la deuda también. En un momento Mauricio Macri dijo que si ellos hubiesen ganado, hubiesen arreglado en 5 minutos, y algo que lo dejo para Steffi para que lo analice ella, dice que no tomaron más deuda, que simplemente cambiaron una deuda por la otra. Entonces el fondo nos dio, a partir de abril del 18, 50.000 millones de dólares. ¿Y qué hicimos con los 50.000 millones de dólares? Reemplazamos las deudas que ya teníamos. La prueba está que desde que entró la plata del fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó. Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Es un delirante, es una persona que no está bien de la cabeza, porque no puede estar diciendo este disparate. Hasta los seguidores de Macri, si le queda alguno, porque ahora son todos seguidores de la otra gente del PRO, saben que esto es una cosa que solo se puede manifestar desde un concepto energúmeno de la política y de la economía. No hay manera de sostener que cambiaron una deuda por otra, no hay manera de decir que el mundo los acompañaba si tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional porque el mundo, 2 años después de comenzado, el gobierno del PRO ya les daba la espalda. En enero del 2018 ya no le prestaban más dinero a la Argentina, por eso es que va al fondo. Y el Fondo Monetario Internacional le dio un préstamo bochornoso auspiciado por Trump para proteger el resultado de las elecciones. ¿Con qué iba a pagar? ¿Qué iba a decir? Voy a pagar dentro de 100 años con más deuda. ¿Qué es lo que hubiera hecho este hombre que es una verdadera desgracia para la economía de los sectores más vulnerables, pero también de los sectores medios de la República Argentina? No se puede decir un disparate de esta naturaleza y que salga incólume de esta manifestación que hizo ahí en el Templo del Mal, en esta casa de Héctor Mañeto, en este lugar de Clarín donde solamente piensan en el daño y no se dan cuenta que ya son ridículos. Lo que vamos a recorrer hoy en la columna es una mezcla de gracia con llanto, con lo patético, una barbaridad lo que han hecho en estos días siguiendo el G20. Críticas a Alberto Fernández porque se rasca la cabeza y nada para decir de este personaje que es capaz de decir el disparate que acabamos de escuchar. ¿Por qué dice Víctor Hugo Macri que cambió una deuda por otra? No es del todo mentira, el problema es que es un gravísimo problema lo que hizo su administración. Le pidió plata al Fondo Monetario Internacional para darse vuelta y pagarle a todos los fondos de inversión especulativos que habían entrado por una tasa de interés que su propio gobierno había puesto en 80%, incluso más de 30 puntos por encima de la inflación. A esos fondos fue a quienes les destinó los dólares que habían ingresado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, le pidió al fondo para darle a fondos de inversión especuladores que su propio gobierno había hecho entrar a la Argentina de nuevo por el rendimiento de las altas tasas de interés en pesos. La verdad es
hasta una vergüenza que diga como positivo algo que fue tan nocivo, porque en cada una de las salidas de esos fondos de inversión de la economía argentina lo pagamos con devaluaciones. Desde 2018 a 2019 la moneda, ya sabemos la cantidad de corridas que hubo y el aumento de los precios. Sí, la tapa es igual que la de Clarín con la Fontana di Trevi. No, te voy a mostrar otro fragmentito de abajo. Ahí, no es exactamente este, era la tapa de La Nación. Sí, de todas maneras ahí está la maldad. Acelera el giro de fondos a provincias, donde se define el quórum del Senado. Es decir, todo se lo atribuyen a la política, no se da nada a las provincias, ni nada a las personas en función de lo que se necesita, sino de lo que le serviría nada más al gobierno. Lo que yo te decía, Víctor Hugo, abajo a la derecha, en un momento el diario La Nación, en la tapa del día de hoy, dice tibio apoyo del G20 al pedido de Alberto Fernández. Es la tapa del día de hoy. Abajo a la derecha es tibio apoyo, Víctor Hugo. Bueno, veámoslo. Vale la pena. O hacen confianza. Ahí está. Olvidemos... Ahí abajo, ¿lo ves? Ahí lo tenés, ahí abajo a la derecha, Víctor Hugo. Tibio apoyo del G20 a un reclamo de la Argentina. Bueno, primero que es apoyo. Segundo, que la temperatura medida por La Nación, por los hermanos Aguiar, es como si medimos la temperatura de los Pandora. Está caliente, caliente, caliente el tema para los Aguiar porque están hasta las manos en eso. O los Panama Papers. Tibio apoyo del G20 en reclamo, a un reclamo de la Argentina. Yo creo que ha sido muy significativo. Es el G20, son los tipos más poderosos del mundo. Y hay que tener en cuenta que allí es a donde se cocinan gran parte de, por lo menos, el temario de las modificaciones que puede llegar a haber en otros organismos internacionales y que afectan directamente a la vida económica y política de los países, ¿no? Entonces, si se logra algo en el G20, es algo positivo. De todas formas, insisto, el problema de la Argentina con la deuda es tan grande que hace falta más, ¿no? Vamos a analizar una nota de opinión también de uno de los periódicos más importantes del país, el diario La Nación. Dice Alberto Fernández, ante los desafíos de la decisiva Ruta 222, hasta acá viene todo bien, ni el cambio de gabinete, las medidas desesperadas o el plan Platita han logrado detener el proceso de descomposición. Pero acá nos metemos adentro de la nota y dice, el deterioro no tiene nombre y apellido, sino apodos que exponen su profundidad. El presidente ya no es Alberto, ni la vicepresidenta es Cristina. Incluso para los propios de cada bando, Fernández pasó a ser el gordo, esto es lo que ponen en La Nación, en boca de casi todo el sistema frente todista, y la viuda de Kirchner, le ponen, ha empezado a ser la vieja. Esto es monumental. Esto ya es haber tirado por la ventana hasta los pudores mínimos que se puedan tener. Los Aguiar, Loma Nieto, son los responsables. Usted pensará quién redactó esta noticia. Bueno, alguien que está sirviendo a ese tipo de intereses. Y esos intereses son económicos, son financieros, son de poder. Este daño que hacen es demasiado grande. Ya entraron en el insulto. Le podríamos buscar algún apelativo a los Aguiar, a Mañeto, pero no vale la pena. No se juega con ese tipo de cosas. O por lo menos habría que intentar no hacerlo. Pero miren ustedes a dónde han arribado. A decirle al presidente Alberto Fernández, con un sentido peyorativo, despreciativo, que se traslada a todas las personas que tengan alguna forma de obesidad, por otra parte, porque ellos lo hacen para insultar. Decirle gordo a una persona se convierte en un insulto en el punto de vista que ellos tienen. Y de esta manera lo quieren tratar a Alberto Fernández. Y a la presidenta, que queda para todas las personas que son mayores que la presidenta, la vieja. ¿En qué momento viene la vejez de las personas? ¿Cuándo se determina eso? ¿Cómo se dictamina? ¿Qué quieren decir con el insulto? Ya la trataron de esa manera en su momento, también desde TN, desde Canal 13, a la presidenta de la República. Mírelo otra vez. Mírenlo porque me parece que estas cosas ayudan a tomar conciencia de qué es lo que está pasando con el periodismo en la Argentina. La otra parte, la segunda, que es donde aparece este disparate. Ya además le ponen en boca de lo que sea, cuando quieren decir una maldad, lo dicen otros, lo dice casi todo el sistema frente todista. De verdad, si usted es del Frente de Todos, ¿ha escuchado esta expresión? Esta manera despreciativa, porque el intento lo es, de tratar al presidente de la República. No, hay mucha gente que está enojada con él, aún del Frente de Todos. Hay mucha gente que está desencantada con él, aún dentro del Frente de Todos. Esto es verdad, pero
han llegado a este destrato? De ninguna manera. Y con Cristina Fernández de Kirchner, esto de llamarla de esa manera, da mucha pena el periodismo de la Argentina. Hablando de periodismo, alguien que tanto estimamos como Julián Guarino está en línea. Exactamente desde dónde, Julián. Muy buenas noches para vos. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bueno, el gusto siempre de estar en contacto con vos. Te mando un abrazo grande. Estoy en este momento en la ciudad de Edimburgo. Estoy en el hotel donde está parando, donde se está alojando el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Está cenando en este momento aquí a mis espaldas. Bueno, por supuesto hay seguridad y hay que avanzar algunos metros. Es el Hotel Doubletree, que está en el centro mismo de la ciudad de Edimburgo. Hace muchísimo frío, Víctor Hugo, 5 grados aproximadamente en este momento. Es noche cerrada y ha sido un día larguísimo, con varias emociones para toda la delegación argentina, sobre todo un anuncio de los más importantes de las últimas décadas. Sí, seguramente. ¿Han tenido tiempo de visitar el castillo de María Estuardo? ¿Han tenido algún minuto para ustedes en este seguimiento que hacen de las andanzas del presidente? No, ha sido una jornada realmente muy exigente. Hay muchos controles. Hay que hacerse, por supuesto, los testeos de PCR en forma cotidiana antes de ir para la ciudad de Glasgow, que es donde se está desarrollando el COP26, que es la cumbre del clima que organiza las Naciones Unidas. Pero la verdad es que nos hicimos un tiempito, yo por lo menos muy temprano a la mañana, hacía mucho frío, pero quería dar una vuelta. Yo viví algunas semanas en Edimburgo hace 20 años, cuando era muy joven, guardaba un recuerdo fantástico. Además te lo puedo contar porque sé que sos admirador también de Jorge Luis Borges. En esta ciudad hace 20 años, un día después de muchísimo tiempo, yo caminaba por una de las arterias principales, por la Prince Street, y me encontré en una librería que todavía está, y hoy la encontré en Waterstone, una imagen gigante con la cara de Jorge Luis Borges y abajo decía el soñador del siglo XXI. Bueno, hoy fue un reencuentro emocional un poco para mí también temprano a la mañana. Julián, el título de La Nación hoy es tibio apoyo del G20 por el tema de la deuda al gobierno argentino. ¿Lo calificarías también con ese adjetivo? No, por supuesto que no. A ver, yo creo que hay que ser serio y hay que ser responsable con la información que uno da. El gobierno ha obtenido un triunfo que tiene características diplomáticas, digamos, que tiene características en un encuadre multilateral de relaciones con otros países, en el marco del G20. Creo que la Argentina ha sido el único país que ha propuesto, entre otras cuestiones, que el G20 le recomienda al Fondo Monetario revisar la política de sobrecargos, por ejemplo. Y que eso aparezca en la conclusión final, la verdad que era impensable hace apenas algunas semanas nada más, y hoy ya es una realidad. Distinto es si hablamos ya de la decisión que podría tomar el Fondo Monetario en el mes de diciembre. Es decir, son dos registros distintos. Yo creo que hay que darle, en este caso, me parece a mí, un voto positivo, si se quiere, al gobierno nacional, que se ha exigido muchísimo para lograr esto y que, bueno, finalmente ha salido, entre otras muchas cuestiones, ¿no?, que han salido en esta gira del presidente Alberto Fernández. Cuando estés de retorno, Julián, vas a tener que pedir los diarios de estos días para reírte un poco porque están haciendo una especie de historieta cómica con sus títulos los diarios. Por ejemplo, una crítica muy fuerte, por lo menos una crítica, a que Alberto Fernández se rascó la cabeza mientras estaba hablando con Biden. Yo no sé si estas cosas rebotan, si ya las pudiste ver ahí. Yo creo que, a ver, por supuesto que sí. La verdad que el periodismo, digo, en todo el mundo tiene algunos deslices, ¿no? Claramente. El problema con eso no es informarlo. Creo que el problema con eso es no darle la categoría que tiene cada información. Yo podría darte datos de color de la jornada de hoy y seguramente, digo, sería parte del encuadre general, pero lo que no puedo hacer es desconocer la importancia de cada información que yo te estoy dando. Y la verdad, hay que decirla, estamos hablando de los países más poderosos del planeta cuando hablamos del G20. 85% del Producto Bruto Mundial está representado allí. Y los países encabezados por sus líderes no toman cualquier decisión, no lo hacen de cualquier manera. No existe el amiguismo entre Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, China. Imagínense ustedes, bueno, en ese contexto tan árido,
esta palabra es del presidente de la Nación, Alberto Fernández, decía, bueno, la verdad que el contexto no es amigable. Muchos países están saliendo de la pandemia muy dañados en términos sociales y económicos, y que un país como la Argentina le proponga al Fondo Monetario que preste más atención, no solo a la Argentina, sino también a todos esos países. La verdad que, ha sido no solo considerado, sino que el propio G20 lo ha incorporado en sus recomendaciones. Algunas de esas recomendaciones, Víctor Hugo, claramente, van a terminar siendo una nueva normativa del Fondo Monetario. Vos lo sabés perfectamente bien porque sos un estudioso de la historia. El Fondo Monetario surgió en su momento en la posguerra. Es parte de lo que fue la arquitectura financiera internacional durante varias décadas. Con el COVID-19 llega una nueva estructura que tiene un carácter financiero, que tiene un carácter social, y quienes son los encargados justamente de llevarla adelante son quienes están dentro del G20, que son los países más poderosos del planeta. Y bueno, la Argentina juega en ese club, está directamente dentro de ese grupo, con dificultades enormes, pero al mismo tiempo con la posibilidad de plantearlo y de hacerse oír, y esto fue lo que pasó en la ciudad de Roma, en Italia, por ejemplo. Julián, la seguimos. Muchas gracias por este destacado informe, por supuesto. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo, que estés muy bien. Las fotos que estamos viendo han sido todo un problema. Fíjese la maldad que hay en el periodismo, lo descabellado de las actitudes. Es el tema foto un asunto complicado para Alberto Fernández porque robaba fotos. Y también es complicado para Alberto Fernández no haber estado en la foto en la Fontana di Trevi. Las dos cosas le sirven de la misma manera. La cuestión es criticarlo, la cuestión es pegarle. Pero le pegan a Alberto Fernández pensando en todo el gobierno, y cuando le pegan a todo el gobierno, le pegan a la democracia, porque tratan de afirmar las posibilidades de un gobierno de derecha que es con el que ellos, Clarín, Nación, se roban absolutamente todo. Un país al que ahora se puede entrar bastante más fácilmente que en los tiempos de la pandemia, cosa lógica. No se podía entrar fácilmente en Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Australia, ni a Filipinas, a ningún sitio. Ahora la Argentina, como el resto del mundo, se va acomodando a las circunstancias, y Claudio Cardoso nos puede relatar, porque también es un magnífico relator, particularmente en la ciudad de La Plata, lo que en estos momentos está ocurriendo en Ezeiza. Claudio, abrazo y buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Saludarte y felicitarte por los 55 años de relator y de periodismo. Así que el abrazo grande para vos también en esta jornada desapacible aquí en Ezeiza, con una llovizna tenue a esta altura de la jornada. Decimos que ha sido un día maravilloso, porque mucha gente se ha reencontrado, mucha gente ha tenido la posibilidad de llegar al país y no cumplir con ese aislamiento de una semana, como venía ocurriendo, sin hacerse el test de antígenos, también como venía sucediendo. Solamente se pide un PCR, con 48 horas de antelación, obviamente en lo que es la partida y la llegada al país, y después a los 7 días un nuevo test de PCR. Pero te propongo, registramos un encuentro aquí a través de C5N en este aeropuerto internacional de Ezeiza, ir a esas imágenes y a estas imágenes muy emotivas entre un padre y su hija que se encontraron o se reencontraron en este país después de 1 año y medio. De esta forma entonces lo presentamos. ¡Al fin llegaste! Era momento ya. Mirá cómo están todos tus familiares, no podían más. ¿Y vos cómo estás? Muy feliz. Muy feliz. Ahora, 2 años de no volver acá a la Argentina. ¿Cómo lo transitaste también, no? Porque es una situación complicada, ¿no? Sí, muy duro. Pero bueno, se pudo. Se pudo. Casi me desmayo, no lo puedo creer, no me quiero separar. Muchísimo. La extrañaste. Es como que me faltaba un pedacito mío. Ahora, ¿por qué se tardó tanto en volver? Y la pandemia. ¿Qué pasó? La pandemia fue eso, Sí, pura y exclusivamente. Sí. Y hoy ya liberaron la posibilidad de ingresar al país. Bueno, con un plan de vacunación, ¿pudiste vacunarte allá? ¿Cómo fue también? Sí, en Inglaterra entre mayo y julio, pero el tema es que Argentina estaba en la lista roja. Claro. Así que bueno, pasó la lista verde hace 10 días más o menos y bueno. Y ahí no dudaste y dijiste, me saco el pasaje y me vuelvo a Argentina. Sí. Los necesito. Bueno, gracias. No, chicos. gracias a ustedes y a disfrutar este momento. Los dejamos tranquilos. Gracias. Gracias.
Bueno, ahí Víctor Hugo, uno de los tantos reencuentros que tuvimos aquí en Ezeiza, muy emotivo, por cierto, durante toda la jornada fue de esa misma forma. Bien, Claudio, abrazo y ahora nos vamos al encuentro de Rafa Palavecino a ver si los turistas ya llegaron a la calle Florida. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en la calle Florida, en donde vamos a recorrer un poco y a charlar con los comerciantes sobre la expectativa que tienen respecto de que esto empiece a caminar un poco más, que empiece a haber más movimiento. Y la verdad que esto, yo me acuerdo cuando veníamos acá, Víctor Hugo, y era casi transitar por un túnel de persianas porque estaban todas bajas y los pocos comercios que estaban abiertos, realmente con mucha tristeza de poder trabajar poco. Estoy con uno de ellos que justamente trabaja en turismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César. ¿Qué tal? Bruno Colvara, mi nombre. Ah, Bruno, ¿qué tal? Bruno, ¿Cómo estás? sí, todo bien. Vos trabajás en turismo y Sí, recién veía trabajamos. que estabas con consultas. ¿Te están llamando más? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Ahorita como las fronteras recién están abiertas, hoy por ejemplo, que es el primer día, tenemos mucha expectativa que el sector turístico tenga un buen retorno. O sea, la gente está buscando más, no solamente los extranjeros que están viniendo, porque la moneda tiene poder de compra ahora, o sea, los brasileños pueden llegar y gastar más, los gringos también. Esto sí es un punto positivo. Pero también tenemos el turismo local, la gente que busca Gualeguaychú, San Rafael, Los Merlo, locales y extranjeros. todos los lugares, mismo o extranjeros o locales, para nosotros es muy importante volver a laborar. ¿Y vos cómo te sentís para los próximos meses? ¿Te genera entusiasmo? Tengo mucha ganas de trabajar y estoy muy esperanzoso con ese regreso de turismo. ¿Qué lugar puntual te preguntan extranjeros para venir a visitar? Por ejemplo, nosotros focamos justamente en Buenos Aires, que para la París de las Américas. Es una ciudad hermosa, que hay muchas cosas para hacer, tanto temprano como por la tarde, nocturno. Entonces, o sea, vendemos mucho City Tour, todos los puntos que son principales en Buenos Aires. Delta Tigre, tenemos Temaiken, tenemos muchas atracciones en Buenos Aires, show de tango y mucho más. Muchísimas gracias. Víctor Hugo, te quiero cerrar con un dato. En 2019, que no había pandemia, el turismo era el cuarto generador de divisas, 5.000 millones de dólares, 5.500 millones de dólares, a través de 7 millones de turistas que venían a la Argentina. Así que los comerciantes obviamente esperan que todo eso se vuelque en esta nueva campaña y esperan que haya movimiento. Bien, Rafa, quiero pedir con qué cámara estás, me gustaría saberlo también, para que se meta un poquitito desde afuera, naturalmente, en los negocios. Veo ahí iluminado Florida y estamos hablando de una arteria fundamental de la vida de la ciudad de Buenos Aires, a donde inmediatamente vienen los turistas del resto del país y también del exterior. Después podemos dar una vueltita en lo que todavía es una Florida iluminada, linda, está muy bien presentada. Luce estupenda la avenida que nos acabas de presentar, Rafa. Y mientras tanto nosotros ahora vamos con Lauti, pero quiero decir algo sobre lo que Lauti va a presentar. Mauricio Macri va a declarar el miércoles, si no hay otra chicana, que podrá inventar para no declarar el miércoles. Nadie habló esta vez de 400 micros, tampoco de un micro. Aquella caravana patética que presentaba a Pinedo, iba un micro, que no se sabe si iba para Dolores, creo que no, y un auto atrás con una bandera. Esa caravana de la victoria que llevaba el impulso macrista ni siquiera se va a producir el próximo miércoles. En soledad, por supuesto, aquella a la que lo condenaron también Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, todos tenían algo que hacer. Carrió, por ejemplo, tenía un problema tremendo con el calor y entonces no acompañó nada, absolutamente. Fue para el beneficio de Mauricio Macri. Fue a declarar y terminó con esa chicana presentada a través de su abogado. El miércoles, ¿qué intentará? Hoy quiso recusar al juez y el juez dijo no, de ninguna manera hay una razón para que yo me excuse y no participe de esta causa. Ahora sí, Lautaro. Sí, veamos en relación a lo que vos estabas diciendo recién, la tapa de Clarín del domingo, antes de empezar a analizar lo que dijo Macri en la mesa de Mirta. Curiosa, dice: Macri recusa otra vez al juez que lo citó a declarar por espionaje, lo acusa de imparcialidad. Esto es lo que dice la tapa de Clarín, lo está acusando de imparcialidad, que es lo que debe tener un juez a la hora de tomar alguna determinación.
Está acostumbrado a lo que él hacía, a convertir a los jueces en parciales. Entonces dice, un juez imparcial lo tengo que recusar, no puede ser. Es que no está en el ánimo de Macri y de todos ellos que haya un juez que sea imparcial. Por supuesto es un acto fallido, pero sirve para hablar de cómo Macri ha entendido el papel de la justicia. Sí, y vamos a analizar ahora a lo que fue la visita de Mauricio Macri a la mesa de Juana Viale, y en este caso vamos a arrancar por una declaración que utilizó de un villano de la película Batman, El Caballero de la Noche del año 2008, que es Harvey Dent, que es también Dos Caras. Van a ver, Víctor Hugo, la cita y después la declaración de la película. La noche es más oscura antes del amanecer, y les prometo que se acerca el amanecer. El momento de mayor oscuridad, Juana, es el instante antes de amanecer. El momento de mayor oscuridad, Juana, es el instante antes de amanecer. Bueno, allí está la contradicción habitual. Sí, sí, es el villano más malo de Batman, Víctor Hugo, y una nueva oportunidad vuelve a citar a este villano. Es curioso, raro porque ya había sido muy criticado en el momento que lo había hecho. Si les parece, vamos a seguir repasando otra de las declaraciones que dejó Mauricio Macri. Parece que puso un ejemplo, Víctor Hugo, que no era el mejor. Teníamos los precios relativos equilibrados, ¿viste? No, las cosas no valían, la tarifa de luz menos que un café, ¿no? Ya estaba más o menos parecido en base al esfuerzo de toda la sociedad, que puteando, pero habíamos ido empezando a pagar lo que valían las cosas como valen en Uruguay, ¿no? Es que pagábamos cosas distintas. Igual Uruguay es carísimo. No, bueno, Uruguay no es un buen ejemplo, pues es mucho más caro. Si queremos cobrar lo que cobran en Uruguay, ni que hablar, ni que hablar. Voy a hacer... Bueno, no puso el mejor ejemplo, dijo... Insólito además, porque da el ejemplo y después se desdice. Dice, no, bueno, no era el mejor ejemplo. Creo que no tiene ya conciencia de lo que dice. No es serio. No hay manera de no advertir que está mintiendo con todo lo que gesticula, con la cara, con los ojos. Todo él es una enorme mentira. Y dentro de eso se desplaza hacia cualquier lado y después se da cuenta que ya fue demasiado grave el disparate que dijo. Sí, está poniendo como ejemplo que hay que pagar las cosas según lo que valen. Dice, ¿cómo es en el caso de Uruguay? Y Juana Viale le dice, Uruguay es carísimo. Bueno, no es el mejor ejemplo Uruguay, es lo que dice. En función del valor de la moneda, sí se ha convertido en un lugar un poco más caro Uruguay, sin dudas, para la Argentina. En ese sentido, todo beneficia el turismo que vamos a tener dentro de la Argentina para este año, porque a muchos efectivamente se les hará cuesta arriba. Tantos argentinos que han hecho de Uruguay siempre su paraíso especial para las vacaciones, puede ser que tengan algunas dificultades para este año con el valor de la moneda argentina frente a la moneda uruguaya. Sí, pero sin dudas me contaban algunos valores que, claro, convertidos al dólar solidario, porque tenemos el dólar oficial más el impuesto país, más el adelanto de ganancias. Entonces, la verdad es que cuando vas a hacer el cambio, nada conviene en relación a lo que significa viajar por Argentina, sumado al previaje también, ¿no? Además. Vamos a hacer una pausa, enseguida estamos con ustedes. Vamos a hablar de economía con Estefanía Pozzo, pero quiero prometerles una cobertura muy especial de todo lo que sucedió este fin de semana en torno al cumpleaños de Diego. Hubo manifestaciones de todo tipo, todas ellas muy amorosas para Diego Armando Maradona. Las vamos a tener en el final de nuestra columna. Y ahora, Estefi. Noviembre, 1 de noviembre, que repasamos cuando empieza el mes, los aumentos. Vamos a ver en pantalla para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que, recalcular en el caso de que no hayan tenido la información antes de que esto iba a subir. El gas natural comprimido aumenta 1 peso el metro cúbico en todo el país. Más o menos en promedio está a 47 pesos el metro cúbico. Por supuesto que esto depende, ¿no? La ciudad de Buenos Aires suele estar más barato que en el resto del país, pero sepan que tiene un aumento este mes. No es significativo, pero bueno, todo va sumando. Trabajadoras domésticas
sube un 6% el salario este mes. Tengan en cuenta que si le pagan semana a semana tienen que ya comenzar a abonarlo. Los colegios privados está atada a la paritaria docente, entre 3 y 4% puede subir. Expensas hasta 10%. ¿Y por qué digo hasta? Porque hay un bono que se pautó en la paritaria de encargados de edificios que son de 8.000 pesos como monto fijo, y la cantidad que aumenten las expensas depende de la cantidad de unidades y la manera en la que se pueden repartir justamente las recomposiciones salariales y bueno, otros gastos del edificio. Así que hasta 10% podrían llegar a subir las expensas de este mes, y la telefonía celular, esto es lo más grave, hasta 10% porque no tiene aumento de NACOM. No tiene aumento de NACOM, pero igual así al menos 2 empresas avisaron que a partir de noviembre van a hacer una recomposición. Movistar y Claro. Movistar y Claro. Personal había avisado que iba a ser a partir del mes que viene, si no estoy confundida, creo que estas son las 2 compañías. Es un gasto importante para la gente y aumenta también la inflación, es decir, colabora con la inflación cada uno de estos aumentos. Vamos a volver a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. El mundo está que arde, por eso la cumbre mundial COP26, por eso es que estamos hablando todos los días de lo que ocurre en torno al cambio climático. Antonio Guterres, el hombre de la ONU, el hombre de la Organización Mundial de la Salud, dice que se está cavando el mundo la propia tumba, y tiene razón. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Es muy importante qué tipo de líderes le damos al mundo. Hubo un momento en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió quién iba a ser el presidente. Eligió entre Bush y Al Gore. Al Gore es un hombre que pudo haber hecho muchísimo por nosotros, que pudo haber influido en el resto del mundo desde el poder de los Estados Unidos para que hiciéramos las cosas diferentes. Sin embargo, la Corte Suprema, bien a la derecha, resolvió que el presidente iba a ser Bush. El desastre que ha significado para el mundo aquella decisión. Ahora lo tuvimos a Trump. Trump, una bestia, un personaje detestable que fue contra el Acuerdo de París, absolutamente contra todo, negando también, como algún idiota local, lo que está pasando con el mundo, con un planeta al que estamos destruyendo. ¿Recuerda esto de Trump? I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Anunció el mandatario ante un entusiasta grupo de funcionarios reunidos en el Jardín de las Rosas. Había imbéciles que aplaudían, además, porque toda esta gente tiene muchísimos seguidores. No nos olvidemos que a este personaje lo votaron más de 70 millones de personas en las últimas elecciones de Estados Unidos. La mayoría de ellos son aquellos que ni siquiera se quieren vacunar, es decir, tienen la cabeza tomada. Las neuronas fueron barridas por alguno de esos tornados que de vez en cuando aparecen por los Estados Unidos. De otra forma no se puede entender. Y el actual presidente Biden, por lo menos de esto, está pidiendo disculpas de aquello que hizo Donald Trump. Escúchenlo. And I guess I shouldn't apologize, but I do apologize for the fact the United States, the last administration pulled out of the Paris Accords and put us sort of behind the eight ball. Pedir disculpas los Estados Unidos por lo que hizo uno de sus presidentes con todo lo que gravita en el resto del planeta. Es tremendo, patético lo que ha sucedido. Boris Johnson, el presidente, el canciller, el primer ministro del Reino Unido, dice por su lado que hay que terminar con el bla, bla, bla. Es decir, hay que ir a los hechos, hay que hacer algo positivo, hay que luchar por este mundo, porque si no estamos dejando un verdadero desastre para las generaciones que vienen. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. I was there with many of you
in Copenhagen 11 years ago when we acknowledged we had a problem. I was there in Paris 6 years ago when we agreed to net zero and to try to restrain the rise in the temperature of the planet to 1.5 degrees. And all those promises will be nothing but blah, 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 to coin a phrase. And the anger and the impatience of the world will be uncontainable unless we make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change. Bueno que lo diga, noble que lo hagan. Alguna vez tendrán que ponerse en marcha. Él habla de todos los lugares donde estuvo, pero el más poderoso de los presidentes del mundo estaba en desacuerdo con esto cuando él está hablando de lo de París, por ejemplo. Vean ustedes lo que los jóvenes están haciendo, comportándose como un divino tesoro, pero además siguiendo el dictado de sus corazones que les anuncian las dificultades que van a tener para el futuro, las ciudades hundidas, las temperaturas insoportables, tanto de frío como de calor, la muerte por calor o por frío, por un continente, por varios continentes, que están a merced del escándalo que significa la acción capitalista de ir contra el planeta con todo lo que se produce, con todo lo que se fabrica, con todo lo que se hace, sin tomar medidas y sin gravitar en las inversiones para evitar que las cosas sean de esa manera. La jovencita Greta Thunberg sigue gritándole al mundo sobre la responsabilidad que debe tener. We say no more blah, blah, blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah, blah, blah. No more whatever the fuck they're doing inside there. We're sick and tired of it, and we're gonna make the change, whether they like it or not. They have been keep on going for too long. We're not gonna let them get away anymore. We are not. Es una promesa formal y la acompañamos, por supuesto, a ella y a todos los jóvenes que se pongan en esta lucha que hay que celebrarla justamente contra esos líderes que de vez en cuando dicen basta de bla, bla, bla y uno lo aplaude, o que piden disculpas por lo que anteriores presidentes hicieron y uno se siente respaldado, feliz de esas manifestaciones, pero que luego tienen que pasar a los hechos. Y tienen que ser coherentes con lo que están manifestando, por ejemplo, en esta COP26, en estas reuniones del G20, en todos los lugares del mundo, donde el primer tema tiene que ser esto del cambio climático, junto a lo de las migraciones. Ya van a ver ustedes el estado en el que el mundo está justamente en ese tema de lo migrante por culpa de lo que pasa con el descuido que tenemos del planeta. Pero hay otros problemas. El COVID-19 llegó a su víctima 5 millones. Esto también es uno de los dolores que en el mundo tenemos que calificar como un fracaso. La ONU lo califica como un fracaso mundial, que hemos pasado los 5 millones de muertos por COVID. Estados Unidos, Brasil, India lideran este ranking con una suma de fallecidos que supera los 1.8 millones solamente entre esos 3 estados. Y mientras el egoísmo, la locura, lo absurdo, negar vacunas que se sabe que hacen mucho bien y que son las más eficaces. Putin está pidiendo, señores, valoricemos todas las vacunas porque ha habido un rechazo de los Estados Unidos y de sus enemigos europeos a una vacuna que es indudablemente la primera o la segunda que hay en el mundo. Что, несмотря на решение группы 20, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств двадцатки, к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Предлагаем поручить Министерствам здравоохранения государств двадцатки проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.
Por actitudes de esta naturaleza es que, por ejemplo, en Alemania se produce un rebrote sumamente preocupante. Hay alarma en ese país por los picos de contagios. Las hospitalizaciones de pacientes graves aumentaron un 40% en 7 días. Esto lo dijo la Sociedad de Hospitales Alemanes. Quiere decir que estamos en real peligro. Mire, le vamos a mostrar un mapa, partiendo la pantalla en dos, para que usted vea la diferencia que hay entre vacunación y fallecidos, el panorama en Europa con al menos una dosis. Mire el color de la salud, si se quiere, y mire los muertos por millón de habitantes en los sectores donde la vacunación no ha corrido de la forma en que uno está esperando. Más vacunas, menos muertes. Es sencillo. La ecuación no se puede discutir. Más vacunas, menos muertes. Parece mentira que todavía haya en países como los Estados Unidos 70 millones de personas que no se quieren vacunar, y todo en función de la política. Como aquí lucharon contra la vacuna, también por eso una derecha impertinente, una derecha asesina, que finalmente dice no nos vamos a vacunar para no lograr la inmunidad de rebaño que Estados Unidos viene buscando. Es decir, el país que todo lo tiene en cuanto a la vacuna, el primero que tuvo todas las vacunas que necesitaba, no las puede aplicar porque políticamente la derecha republicana renuncia a vacunarse. Más locura no se puede encontrar. Les hablaba de los desplazados del mundo en función de lo que estamos haciendo. Mire esta información, mire lo que está sucediendo. Podrían sumar miles de millones en 2000, miles de millones, ¿se escuchó? En 2050, los desplazados en función de lo que está pasando con el clima. Hoy son 20, 30 millones de personas. Podría llegarse a miles de millones dentro de menos de 30 años. Es una locura, una barbaridad lo que está pasando con el mundo. De ahí que de la inclusión del tema migrante en el G20 se haya felicitado de alguna forma el gobierno mexicano. Se propuso incluir el tema de la migración como uno de los focos de atención del G20, de inversión en las zonas en donde tenemos más migración forzada por la pobreza, y pensamos que esto es alentador y es muy importante. Hablemos de Lo Migrante. Lo Migrante tiene un festival de cine extraordinario al que he podido asistir un poco dentro de mis tiempos y que nos habla de el mundo actual, no solamente del que se viene. La 12ª edición Festival Internacional va hasta este miércoles. Entren a Cine Migrante y de manera gratuita en 5 salas, lo decimos con nuestro saludo para esa gran luchadora que es Florencia Massadi, tendrán la posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y qué pasa en la Argentina? Que tenemos que ir cada día más a fondo con la batalla cultural que hay que dar contra estos diarios, contra estos fenómenos económicos respaldados en diarios, en todo lo que hace a la comunicación. Una comunicación falsa, mentida permanentemente a través de la fake news, de una falsedad que ya no se puede tolerar. Lo que han hecho en estos días con el viaje del presidente de la República no tiene nombre. Ya decir no tiene parangón es señalar poco en cuanto a la conducta que están teniendo. Se acabó el periodismo en la Argentina, por lo menos en los sectores que entendemos como dominantes. Pueden decir cualquier estupidez, pueden humillarnos con su imbecilidad, pueden llevarnos por delante con sus mentiras y siguen tan campantes. Eso es el poder. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿y qué es el poder? ¿Cómo lo podríamos definir con esto que está sucediendo? Mire este nado sincronizado de la mafia de Mañeto y de la mafia de Zaguier. Mire usted lo que está sucediendo. La fotografía elegida con el mismo texto prácticamente. Fernández sin la moneda en la Fontana di Trevi. Es decir, el presidente que se tomó el trabajo de hacer a esta hora 3 discursos que tenía que, es decir, se puso a trabajar y no fue a la fotografía en la Fontana di Trevi. ¿Qué le cambia a la Argentina? En todo caso le cambia a Alberto Fernández. Verá usted que después lo critican a Alberto Fernández diciendo que andaba robando fotos. Mire qué linda foto esto para robar frente a la Fontana di Trevi. Esto dio la vuelta al mundo. Alberto Fernández no fue, y no fue porque tenía que trabajar. Me parece fantástico que eso suceda. Clarín y Nación castigan por eso. Después mire lo que ha sucedido
Y no está en los títulos, no está en la tapa de estos mafiosos de los medios de comunicación. Este es el título que le interesa a usted, que le interesa a la Argentina. Lo dice Ámbito, confirmado. El G20 recomendó al Fondo Monetario Internacional revisar su política de sobrecargos para los países endeudados con el organismo. Este lunes, por hoy, otra reunión del ministro Guzmán con Julie Cossack en la Embajada Argentina en la ciudad de Roma. Y ahora vea usted lo que es la crítica que se le hace al presidente de la República. El que no fue a la foto con todos los presidentes frente a la Fontana di Trevi. Una foto que hasta de turista uno siempre se quiere sacar, ir a la Fontana, tirar la moneda para atrás, desear algo. Se lo negó a sí mismo, pero al mismo tiempo, desde la mafia de Clarín dicen que este es un presidente punga, que roba imágenes. ¿Lo quiere escuchar? Porque no me está creyendo, ¿verdad? Hace bien. Aquí está, bueno, la mentira que da la vuelta al mundo en cuanto a que se sacó fotos con los presidentes. Se encuentra con un presidente, hay 4.000 fotógrafos y todos están diciendo por favor la foto, y entonces ahí está Alberto Fernández con los presidentes con los cuales se encontró. La crítica es por esto, porque estuvo sacándose fotos individuales en estos casos con el presidente, pero también lo critican porque no fue a la foto que se sacaron todos los presidentes. Es enloquecedor. Ahora vea usted al presidente punga, como le dicen ellos, ser el hombre que no concurre a la fotografía de la Fontana di Trevi. Aquí hay un tuit que vamos a compartir con ustedes inmediatamente. Lo pegamos, ¿cómo no? Jessica Bossi, una idea que tengas acerca de las múltiples fotos que circularon de Alberto en lugares tocando espaldas de grandes líderes mundiales. Sí, a mí cuando vi las fotos, lo primero que, con todo respeto, es un presidente punga robando fotos en los pasillos del G20. O sea, un presidente punga robando fotos en los pasillos del G20. O sea, mechero de fotos. Mecheros de fotos. Es como la salida del teatro. Sí, es que esto es así. Es una mafia que se está volviendo idiota, porque todos los días en el afán de hacer daño se puede caer en estas cosas. Pobre gente, tener que cumplir lo que un mandamás, enloquecido de poder, esos locos que vemos solamente en la película que tienen un botón para apretar y están a punto de hacerlo para que explote el mundo porque el odio ya los ha superado. Y hay quienes como periodistas tienen que funcionar de acuerdo a esos designios, porque es como se puede hacer mérito, como se puede prosperar o se puede mantener un programa. Porque si son desobedientes a lo que seguramente les dictan aquí, pues entonces los van a ir congelando como ya ha sucedido con muchos. Mire otra noticia que era valiosa, que era importante para dar, este tuit de Tedros Adhanom, que embarca: me reuní con el presidente Fernández en el G20 y lo felicité por la respuesta de la Argentina al COVID-19, con más de 50% de vacunados y adherencia a las políticas sanitarias. Hablamos sobre impacto internacional, sobre preparación y respuesta a la pandemia y la necesidad de fortalecer. Esta es la Organización Mundial de la Salud felicitando a la Argentina por lo que ha hecho. Es decir, tiene muy claro cómo ha sido el procedimiento en la Argentina, ese que fue criticado, atacado, vilipendiado por los medios de comunicación y la derecha, que poco importa, porque el rival, el enemigo del pueblo son estos medios enloquecidos, son estos personajes que dominan el periodismo. ¿Usted cree que puede hacerlo alguno de los patéticos personajes que pueden reunirse en los partidos de la derecha? No, estos son los que verdaderamente mandan, los que tienen poder. Mire lo que es la crítica. Y olvídese del periodista, piense que esto le sirve a La Nación Más, le sirve a Clarín. La crítica al presidente de la República, porque le picó como a usted en una reunión la nariz, algo, y entonces se toca un poquitito, se rascó la cabeza. ¡Qué barbaridad! Mire usted el presidente que viene a tener la Argentina. Para mí también conocerlo. Como siempre suelo decir yo, creo que me hizo muy feliz su triunfo en Estados Unidos. Al mundo le hizo mucho bien. A algunos les va a parecer un detalle, pero el presidente rascándose la cabeza, no está bien. Son cuestiones de protocolo que
algunos se le iba a decir, Majul, mirá lo que te fijas, también hay que fijarse en eso. Expresa otro tipo de cosas. La improvisación de este gobierno. Y mientras tanto omiten decir que van a invertir 8.000 millones de dólares en la Argentina por el hidrógeno verde. Esta es una noticia tan pero tan fuerte y tan impactante. ¿Usted escuchó alguna vez que cuando se critica es porque el gobierno al hacer tal cosa no va a tener inversiones? Esto marca lo importante que son las inversiones, pues cuando las hay, no lo van a mencionar. Van a decir que el presidente se rasca la cabeza. Van a decir que el presidente anda buscando fotografías. Van a decir que el presidente no quiere ir a la fotografía supuestamente turística de los presidentes frente a la Fontana de Trevi. Le van a pegar porque no va, le van a pegar porque se saca fotos. Le van a pegar por lo que sea y van a ignorar lo que ellos dicen permanentemente. Hay que buscar inversiones. ¿Escuchó alguna vez usted esa frase? Este es un gobierno sin inversiones. Para que la gente invierta en la Argentina hay que hacer tal y cual cosa. Se deben estar haciendo bastante bien entonces en este momento. Porque mire, escuche, a Agustín Pichot, que además de haber sido un fantástico jugador de rugby, es un empresario que se las trae. Habiendo trabajado ya este último año, podemos decir que Argentina está en los 5 proyectos más importantes de la compañía, y eso, después de haber visto, les aseguro, 150 proyectos. Yo estoy en el equipo de liderazgo de todo el mundo. Hemos viajado todo el año pasado, en el medio de la pandemia, hemos viajado a más de 70 países. Han quedado 150 proyectos. Argentina está entre los 5 proyectos más importantes. Se llama Pampas. Está localizado, va a estar localizado en Río Negro. Hemos trabajado muy bien con, y creo que se ha anunciado, hemos firmado un MOU hace unos meses. Y ya hoy estamos hablando de números, estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares, creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo en la región. ¿No es impactante, no es importante, no es más fuerte esto que si el presidente se rasca la cabeza? Si esto tuviese algún valor para mencionarlo, usted ni se daría cuenta. O que se sacó tal o cual foto. ¿Le parece que esto no era efectivamente la tapa de estos miserables diarios de Héctor Manieto y los hermanos Aguiar? Y damos los nombres porque detrás de los diarios usted no va y pide medios dominantes. Lo hemos dicho muchas veces. Usted va y da el nombre de los medios. Y detrás del nombre de los medios están estas personas que lo único que han hecho todo este tiempo es robar. Y que ahora mismo lo están robando. Cuando usted mire la boleta de Cablevisión, dice, pero esto es un asalto. Sí, efectivamente lo es. Y lo hacen por ejercicio del poder real. Y sin que nadie le pueda poner el cascabel al gato. Lamentablemente, porque las herramientas y los elementos que tiene el gobierno para hacerlo siempre son insuficientes. Es terrible lo que sucede. Mire cómo tratan a Pichot. Una pregunta de la gente de La Voz del Interior. Esto sucede en TN. La Voz del Interior se llama así para que no todo el mundo se dé cuenta que es la voz de Clarín en el interior. Este es uno de los diarios con los que se quedó Clarín. ¿Cómo lo hizo? Mañana se cumplen 45 años del robo de papel prensa a la familia Greiber y Papaleo. Ojalá que podamos mañana tenerla a Lidia Papaleo recordando aquella noche del 2 de noviembre de 1976, cuando Manieto, Mitre, se robaron y el director de La Nación, de la prensa, cuyo nombre, La Razón, cuyo nombre ahora no me sabe, Peralta Ramos, todos ellos negociando, extorsionando para poderse quedar con papel prensa. Desde aquel momento, cuando se quedaron con papel prensa, empezaron a quedarse también con los diarios que les importaban en el país. Córdoba tenía La Voz, era de Córdoba, y tenía por supuesto la chance de hacer un periodismo que tuviese que ver como punto de partida con Córdoba. Le instalaron y le inocularon a Córdoba las mismas mentiras de Clarín con La Voz del Interior. Ahora vea la pregunta que le hacen a Pichot. Pichot está hablando de 8.000 millones de dólares de inversión en la República Argentina. A ver qué pasa. Javier Álvarez, para los diarios La Voz del Interior y Los Andes. Al señor Pichot le quería preguntar qué lleva a la compañía a traer su plan de negocios a la Argentina, digamos, por los problemas macroeconómicos que existen o las proyecciones que hay, la salida de la crisis y demás. A veces creo que autoboicoteamos muchísimo al país, nos castigamos demasiado y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo y no vemos. Bueno, ahí está Agustín Pichot, que es el representante para Latinoamérica de esta compañía verde.
A mí la cara de la primera, sobre todo, cuando empieza la pregunta de Cafiero, me da la sensación que está diciendo, ¿cómo puede ser tan HDP? Está mirándolo el tipo, no lo puedes creer. ¿Cómo puede ser que vengan a invertir a la Argentina con todos los problemas que tiene la Argentina, económicos, etcétera? Esa es la pregunta. Este es el cuestionamiento. ¿Qué hace Pichot? ¿Es oficialista Pichot? ¿Es kirchnerista Pichot? No, es un hombre de negocios que ve que la Argentina tiene enormes posibilidades a futuro, aunque se lo estén negando permanentemente todos los medios. Y con la maldita pandemia no se note tanto cierto mérito indudable que hay en cómo se está llevando adelante el país. Esta gente sabe que la Argentina en la pandemia fue de los pocos países cuya industria creció. Esta gente sabe que la Argentina es de los países que en plena pandemia a más gente protegió, a más trabajadores protegió. Y en el momento que está haciendo el anuncio, la pregunta de la gente de Clarín es, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué vienen a invertir a la Argentina? Estábamos tan bien sin la inversión, estábamos contentísimos que nadie invierta, que todo salga muy mal. Necesitamos a este país quebrado y ustedes vienen a invertir. ¿Quién nos ve a los australianos ayudando a este gobierno con un... No, es al país que están ayudando. Están invirtiendo porque les sirve, porque les conviene. No lo hacen como una donación. Entonces, ¿la Argentina conviene? Sí, la Argentina conviene. Se lo están diciendo a millones de personas y ellos no quieren que eso suceda. Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, Pichot, explíquenos cómo esa empresa que usted evidentemente representa se anima a invertir en la Argentina. Es una barbaridad, le están diciendo, contra esta mafia. Hay que jugar a cada momento. En vez de esta, la noticia es que se rasca la cabeza por un momento el presidente de la República. Es alucinante. Es un tsunami de desvergüenza lo que nos tiran encima permanentemente. Y después viene el tema de la deuda. Claro, estas cosas pueden ayudar muchísimo a que la Argentina controle la deuda si es que en la discusión, la pulseada con el Fondo Monetario Internacional, las cosas salen bien. Tienen que salir bien, porque antes no hubo el endeudamiento que se produjo durante los tiempos del macrismo, los tiempos del gobierno neoliberal. ¿Usted se acuerda lo que decía Duhovne? Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país. Un ministro de Economía que además fue llevado por Mañeto del brazo a convertirse en ministro de Economía. Por lo tanto, no tenía ningún interés en beneficiar al gobierno que se había ido. Lo que pasa es que esa verdad, esa certeza que él tenía, no había más remedio que decirla, porque esto en ese momento le servía. Y estaba manifestando una verdad que ahora, por supuesto, tiene un enorme peso. Vale muchísimo. Entonces, cuando Macri viene, después de toda la deuda que contrajo, a decir que él la resolvía de taquito, dan ganas de reírse, no sé, dan más ganas de llorar. Antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. ¿Qué hay que hacer para decir esto que acabamos de escuchar de Macri? A él le importa tres pepinos. Total, después de los hechos, va y dice esto que vamos a escucharle. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, hay que seguirlo. Encima no se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Y después cuando vino, me pasó 1 año y medio, fue una pesadilla. No para acá, no para allá. Y aparte siempre le digo, decirles calma, esto va sin saber si va a parar. Es la propia confesión de este individuo increíble, que fue nada menos que presidente de la República. Ni TN lo pudo defender. Escuche esto. Pablo de León, ¿agrega o voy a Patricia? No, brevemente, yo lo que digo, tomando lo que dijo Macri,
se está discutiendo una deuda que tomó la gestión Macri. Eso de que lo arregla en 5 minutos es poco creíble. Puede ser simpático para una declaración en un programa como le dijeron a Viale, pero está muy lejos de la realidad. ¿Sabe lo que va a escuchar ahora? A Macri, el que paga la deuda de Taquito. Como le decía, ¿se acuerda el Gato Silvestre cuando le preguntó, ¿y cómo usted cree que van a poder quitar ganancias? Absolutamente, Gato, absolutamente, le decía a Gustavo Silvestre. Es un personaje totalmente vacío. Lo está demostrando día por día y lo vamos a ver en los disparates de pasado mañana cuando tenga que ir a declarar. ¿Qué dice ahora? Que dejaron un país mejor del que habían encontrado. Pero la verdad que nosotros dejamos el país mucho mejor. En el 15 del 15 que recibimos en el 19. La Argentina ya tenía equilibrio fiscal, exportaba más todos los días, habíamos abierto cientos de mercados. Teníamos los precios relativos equilibrados, ¿viste? No, las cosas no valían, la tarifa de luz menos que un café, ¿no? Ya estaba más o menos parecido en base al esfuerzo de toda la sociedad. Rápido recuerdo de lo que dejó este hombre. Pobreza era el 29, en 2015 llegó al 41. Inflación era del 27, llegó a más del 50. Salario mínimo de 580 lo llevó a $241. Desempleo de 5.9 lo llevó a 10.6. Otra placa, tan solo para recordar a la pasada, cosas de las que vale la pena no olvidarse, porque esto le pasó sin pandemia, le pasó con todo el viento a favor, le pasó pidiéndole al mundo 100.000 millones de dólares y después al Fondo Monetario Internacional otros 50.000, empresas cerradas casi 20.000, 19, fuga de divisas 87.000 millones, inflación acumulada 289%, nuevos pobres 3.400.000. ¿De qué habla este hombre? Y después están otra vez los medios de comunicación. ¿Quiere ver hasta dónde llega la perversidad de Clarín Nación? ¿Hasta dónde van con su manera mafiosa de entender esta profesión? Lea conmigo esta nota. Alberto Fernández, ante los desafíos de la decisiva Ruta 222, ni el cambio de gabinete, las medidas desesperadas, no importa esta parte, acá viene. El deterioro no tiene nombre y apellido, sino apodos que exponen su profundidad. El presidente ya no es Alberto, ni la vicepresidenta es Cristina. Incluso para los propios de cada bando. Fernández pasó a ser el gordo, en boca de casi todo el sistema frente todista. Y la viuda de Kirchner ha empezado a ser la vieja. Mire, no voy a hacer comentarios, porque las palabras que se me ocurren para los hermanos Aguirre en este caso, no las merece usted, eso sí las merece. Cualquier cosa que a uno se le ocurra decir de estos personajes que han devastado el valor del periodismo, pero usted no lo merece, así que no las va a escuchar. Y finalmente, consideremos lo que dice Daniel Goyan, es una gran verdad. Él dice que este gobierno juega con la cancha inclinada, naturalmente en contra. Yo le agrego, con menos jugadores y con el árbitro también a favor de los malos. Se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso, ¿no? Ya un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa. No es ya ni siquiera una interpretación desde un punto de vista ideológico, es metódico. Fíjense que uno por semana que van agarrando y dice, a este hay que mellarlo, a esta candidata hay que mellarla. Yo aclararía a la Nación hasta que no lo vea, lo escuche, yo no le creo nada, porque la verdad es que siempre mienten. Y es así nomás, siempre mienten. Pero vamos a hablar de algo bastante más grato. Fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona. La Argentina y el mundo lo celebraron. Mejor fecha que la que se viene, la del primer aniversario del fallecimiento de Diego. Porque al ser su cumpleaños podíamos recordarlo con más sonrisas. Aunque Diego siempre es una inspiración a la tibieza del alma. Pasó de todo en el mundo. Mira, voy a empezar por Argentinos Juniors, como debe ser, como empezó su carrera. El sábado sucedía esto. Si me acompaña, vamos con las imágenes de algo que se hizo virtualmente y que fue de una extraordinaria belleza. El homenaje, el tributo en el cumpleaños de Diego a Diego Armando Maradona en el estadio que lleva su nombre. El recuerdo para Diego
que hubiera cumplido 61 años. El primer cumpleaños de Diego, miré la forma virtual de presentarlo a Diego ahí en el medio del estadio. Fue un hecho absolutamente conmovedor. Ahora, si me acompaña, vamos a dar una vuelta por la Bombonera de Buenos Aires, de esta manera. Por mi lado, me fui a Santa Clara del Mar, el Mar Chiquita. Un saludo para Pitingo Pared y para toda la gente, para su familia y para la increíble cantidad de personas que fueron a ver la inauguración de este movimiento. Esa pelota de acero pesa 300 kilos. Ahí está el homenaje, el tributo de Santa Clara del Mar. El artista Martino, Sebastián Martino, hizo esta verdadera joya, así iluminada, en el medio de la noche de Santa Clara del Mar. Este fue el festejo que tuvimos allí. Escúchelo a Diego. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y le agradezco por todo. Quiero que sepa que su lucha es mi lucha. Su lucha es mi lucha. Y acá estamos para cuando me necesite, Víctor Hugo. Un abrazo grande a su familia y un abrazo grande a todos los argentinos. Mira ahora. Me ha ayudado a ser una mejor persona. Valoro muchísimo lo que hiciste. El país valora muchísimo lo que hiciste. La Argentina no sería igual, el mundo no sería igual, Sudamérica no sería igual sin haber tenido todos tus aportes. Y la cantidad de veces que te reinventaste, con los libros, con la radio, con la televisión, con tu hacer permanente, con tu compromiso permanente, para no abandonar nada, ni tu familia, ni la cultura, y trabajar como una persona endemoniada, una persona elegida. Trabajar con Víctor Hugo es jugar al fútbol con Diego Armando Maradona. Vos, Víctor Hugo, sos nuestro Diego Armando Maradona. ¿De qué planeta viniste, VH? Con esos relatos inmortales y con ese entusiasmo que seguís teniendo, a pesar de los años y los momentos vividos, como dice la tribuna, de cualquier equipo, por entusiasmarte con el fútbol y entusiasmarte también con la realidad argentina. Seguí haciéndolo. Te seguimos, te escuchamos, te respetamos. A vos te debo haber recorrido el mundo. Me enseñaste el mundo, la geografía del mundo me la enseñabas en Londres, en París, a donde sea me ibas mostrando esto es esto, aquello es lo otro, porque te gustaba ser un guía de turismo y un maestro, como fuiste un maestro en el periodismo para mí. Te seguimos admirando, queriendo como siempre y lo más importante, aprendimos mucho de vos. Mucha suerte y por otros 55. 55 años de los que yo fui apenas una partecita de esa historia. Me recuerdo aquella tarde en el Centenario cuando no te dejaron entrar, porque los dirigentes de esta parte de Sudamérica siempre fueron igual. Son, en su caso, responsables de la pobreza del fútbol sudamericano. No te dejaron entrar y yo comenté junto a los relatores colombianos. ¿Te acordás? Una noche extraordinaria. Me acuerdo aquel relator colombiano que decía, ¿dónde estás, Víctor Hugo? Que te llamaba y todo el estadio escuchándote. Gracias, porque si uno pudo desandar este camino del periodismo fue gracias a vos y has dejado definitivamente un legado. Hola Víctor Hugo, qué divino poder saludarte, decirte que siempre recuerdo con tanto cariño ese noticiero que hacíamos a las 7 de la mañana en Canal 13 y que todos los días nos encontrábamos, vos con tu termo, con tu mate y toda esa facilidad de palabra y esa riqueza de lenguaje extraordinaria que tenés. Qué reencuentros extraordinarios. Hagan un paneo, por favor, porque no puedo creer tantos amigos para un momento con Leandro, Gabriel, José Gabriel Carabajal, Maximiliano Zuliboni están en la parte de atrás, acérquense un poquito más adelante. Muchas gracias a todos. No puedo creer esto que han hecho. Hoy cumplo 55 años de relator. Hace 55 años era un pibe de 18, Ernesto Cherquivialo Salata, que me sacaba una foto más o menos a esta hora en la Plaza Mitre de Avellaneda porque iba para ese estadio. Empecé con Dante Panzeri como comentarista, imagínate, el primer partido de mi vida, con 18 añitos.
Gracias, nena, muchas gracias a Víctor todos. Hugo. Brindo con Julio Ricardo, con el Chavo Fu, con Alejandro Usted Apo, brinde con todos y con todas. con Pedrito Dizán, con todos, y con mis compañeros de todos los días, con Salata, con Cecilia Laratro. Venga, acérquese un poquitito, con Silvito. No quería faltar nadie, Víctor Hugo. ¿Cómo, perdón? No quería faltar nadie. Algunos pudimos y tuvimos la suerte de estar acá, otros por video, pero para nosotros es un orgullo. Es absolutamente increíble. Yo estaba rezongando porque decía, cuando termino la columna, ¿qué va? Y no me decía. Digo, va a terminar la columna. Guagliariello, un amigo que ha escrito libros que tienen que ver con mi vida. ¿Qué va después? Decía yo. Y Federico Ferro no me decía nada, y Anabela Sánchez ni Julián Capazo decían, me abandonaron. ¿Y no te diste cuenta de nada? No. Nada. Absolutamente ni un grito de nada. afuera, Esto nada. sí que es bien sorprendente. Cuando te vi a vos y vi eso, el 55, pensé que iban a hacer una cosa más sobria. ¿Cómo van a mover a toda esta gente por mí? Es que no quería faltar nadie. Mucha gente. Espera, vamos a ordenarnos. Si te parece, tomo la posta. Soy como una especie de madrina de este momento, sí, que me representa además mucho orgullo y mucho honor estar acá. Víctor Hugo como ser humano es mucho más que como profesional, que es una bestia. Y no hay persona que no haya trabajado con él que no exprese la generosidad que tiene, la idoneidad, la amabilidad y el buen humor. Es un placer trabajar con Víctor Hugo, pero bueno, somos muchos los que queremos hablar y muchos queremos decir algo, Víctor Hugo. Así que yo voy a pasar el micrófono. Nombre, colegio, año desde que lo conociste a Víctor Hugo. Mi nombre es Cecilia Laratro, colegio en este momento C5N. Nada, estoy feliz de estar acá. Yo trabajé con Víctor Hugo en América en Vivo, que fue el primer canal de noticias que hubo en América, y adhiero totalmente a lo que vos acabás de decir. Trabajar con Víctor Hugo, es un tipo generoso, siempre está poniendo ahí arriba el trabajo de sus compañeros, siempre tiene un halago, y una sola cosa, porque no quiero usar mucho el tiempo, pero con Víctor Hugo nos convocaron a hacer los 25 años de la Fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hicimos un programa especial. Lo hicimos y me cruzo en el canal 7 con Estela de Carlotto, y Estela entonces dijo, ustedes saben que a partir de ese programa un chico que dudaba de su identidad se acercó a las abuelas. Ese chico es Horacio Pietragala, que para mí ha sido lo más trascendente que ha ocurrido en toda mi profesión, y eso me pasó con él. Así que paso la posta porque Pásela. Si me quedo... Sigo. Nombre, colegio. Un beso a Bea, que sin Bea, Víctor Hugo, que tiene ese talento, que tiene conectada la cabeza con la lengua de una manera única. Y el corazón, te diría. Sí, pero sin Bea no sería. Un aplauso para Bea también, entonces. Salatino, el tiempo que hacía que no te veía, Salata querido, ¿cómo va? Guillermo Salatino, por si no me conocen. 20 años al lado de este señor, siempre sentado a su derecha. Obviamente. Es un lugar inevitable. Obviamente. Lo escuché por ahí, alguien que te estaba mandando un mensaje como venía caminando, y siempre lo digo yo. Yo jugué con Maradona durante 20 años. Sí. Y esto es realmente el privilegio que tuve, porque hay periodistas que buscan un cuarto de copas al lado porque no se tienen fe, y yo digo, yo quiero jugar con Maradona porque voy a salir ganando, y tuve la suerte de haber trabajado con Víctor Hugo 20 años, desde Sport 80 hasta Radio Continental. Gracias, Salata. Gracias por esto. Gracias por esto. Somos muchos los que queremos decir unas palabras. Sí. Julio Ricardo quería estar en este día. Sacar esta silla, tirarla para atrás. Gracias. En este baño de humanidad que me estoy dando, en mi zambullida me aparece un recuerdo que me emociona. Él había llegado en la década del 60 a la Argentina. El éxito más grande de la radiofonía argentina era José María Muñoz. Y empezó Víctor Hugo con su relato a crecer. En el año 66, sí, el del Mundial de México, el del gol de Maradona, nos convocan para formar un grupo y transmitir. Pasa el tiempo, faltan unos meses, y él dice, ¿cómo? Teníamos la transmisión exclusiva del campeonato mundial. Me mira, como, no puede ser, Julio. Me emociono acordarme, No puede ser que Muñoz no transmita el campeonato mundial. Es que no podía ser. Se metió con los empresarios, trabajó denodadamente y consiguió
y consiguió que generaran un encuentro y coparticiparan, y el Gordo Muñoz pudo transmitir esto. Porque era una transmisión exclusiva, si había esas cosas que compran los derechos, y yo le dije al empresario que los había comprado, estamos locos, ¿cómo vamos a dejar a Muñoz? Fuiste siempre afuera? así. No fue generosidad, mi querido Julio, fue, digamos, una especie de respeto también para el público. El que quería escuchar a Muñoz tenía que escuchar. Pero esto para mí es un reflejo exacto de la enorme espiritualidad de él, que luego se fundamenta cuando opina, cuando piensa, cuando cuenta cosas de fútbol, porque el señor Víctor Hugo es el Maradona de los relatores de fútbol. Gracias, mi amigo, muchas gracias. Totalmente. Julio, Es querido, un día de gracias, muchas emociones, somos muchos, repito, somos muchas, pero había personas muy importantes en tu vida que no querían faltar. Ajá. Y que me parece que es un buen momento para recibirlas. ¿Hay más todavía? Hay más sorpresas, hay más emociones. Me Pero emociona a mí. estamos hablando de un artista, el que trae mirá. uno de los números 5 es el actor de la película Yo Nena, Yo Princesa. Sí, que Gran es una actor. maravilla de película. Y el otro es mi nieto Benicio y Valentino. Quédense ahí así los ven, yo quiero que los vean. Venís acá, no te ven. Ahí. Para un aplauso mi para, hija para Paula. la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Paula, ¿cómo agarrás este viaje, por favor? Paula llora, pero yo necesito pasarle el micrófono, Paula. Campeón. Cuánta emoción. Te felicito, ¿sabes qué buena está la película? La gente se ríe cuando habla él. Paula, muy sobria tiene que ser esto. No, yo sé que Con no nos estás queriendo tanto en este momento. Totalmente. Lo sé, pero es una emoción muy grande para mí poder estar acá en este momento después de todo lo que pasamos. Perdón. Bueno, ya está. Gracias. Esa es Camila. Adhiero. Y quiero agregar que un recuerdo que me queda grabado es que siempre nos dijiste que para no trabajar un día en nuestra vida, hagamos algo que amemos, y eso sé que vos lo pones en práctica y se refleja no solo en tu profesión y en lo que sos, sino en el cariño que te demuestran tus compañeros siempre y la incondicionalidad de que estén todos acá. Así que, bueno. Gracias, muchas gracias. ¿El nieto? ¿Algo para decir? No, ¿sí? Sí. Qué grande, Benicio, No, muy se animó. feliz por estar acá con el abuelo. Es un momento muy importante para él y para todos. Y nada, te quiero mucho, abuelo. El actor. Y bueno, esto es muy importante para el abuelo y para todos los que están aquí. Y bueno, lo quiero mucho al abuelo y lo felicito. Uy. Bueno, qué increíble esto que han hecho. Mira cómo está, mi amor. Muchas gracias. Víctor Hugo, decirte que te queremos un montón. Sí, vos sabés Julieta. que todos tus compañeros te queremos un montón. Y la verdad ha sido un placer conocerte trabajando. Sos una gran persona, además de ¿Cuánto un gran estuvimos juntos? profesional. 5 años, ¿no? 5 años hicimos bajada de línea. Y me siguen saludando en la calle por bajada de línea. Así que te lo debo a vos. Te quiero mucho y lo sabes. Lo sé. Gracias. Gracias. Bueno, Cherky está ahí, está Julieta. A ver, Julieta Ernesto. Yo, Víctor Hugo, lo único que te quiero decir es que fuiste una persona que le abrió la puerta a que una mujer hablara de economía por primera vez en el prime time en un canal de televisión que era el más visto de la Argentina, en un momento histórico. La vi bien, y eso, para quienes también formamos parte de la lucha feminista, es un valor muy importante. Bueno, Te quiero agrego decir algo diferente, a porque Viviana me parece Vila. que eso tiene un valor Juli, para esto. Viviana Vila también. Claro, dentro del periodismo ella ahora deportivo. lo va a decir también. Y lo otro que te quiero Suave, decir es que sos una persona increíble para trabajar, todo lo que te dijeron tus compañeros. Te extraño en la pantalla discutiendo economía, discutiendo política, pero en algún momento vamos a volver a hacerlo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, a todos, todo el tiempo. Le agarro a Vivi porque Vivi también, así como para Julia fue importante el espacio, sí, yo también estoy trapeando, el espacio dentro de del feminismo y que una mujer habla de economía. ¿Qué fue para vos, Vivi? Toda una revolución. Hace 22 años que estoy a tu lado, Víctor Hugo. 22. Y la verdad que una mujer analice fútbol con la generosidad. Yo hace mucho tiempo, pero hace 22 que ratifiqué el camino que quería recorrer.
viste que hay lados en la vida. Bueno, el tuyo es uno y nosotros lo hemos tomado. Y de verdad que hace 20 años no era fácil para el camino que yo tenía y el aire que me prestaste y que me dejaste compartir. Y soy inmensamente feliz porque se puede recorrer un camino digno y coherente. Y tratamos de estar a tu altura, siempre. Y me hace muy feliz eso. Gracias. Qué lindo. Ernesto, la palabra. No se dan estos momentos en la televisión de una cita espontánea que todo el mundo diga que sí, que quiere estar. Porque Víctor Hugo parece un periodista, parece un relator, parece un comunicador, pero es más que eso. Nos hizo mejor a todos porque creó generaciones, porque él no es eso, él es un paradigma. Y los paradigmas son los que crean las eras. A partir de Víctor Hugo hubo otro periodismo. Y con Víctor Hugo podemos ejercer el periodismo con mucha convicción y fundamentalmente saber que en él está la coherencia. Pensemos siempre en nuestro paradigma. Es él en la radio, es él en la televisión, es él escribiendo, es él razonando, es él reflexionando, es él opinando, es él interpretando. Y no tenemos que estar al lado de él. Tenemos que escucharlo, verlo y aprender. Y yo aprendo cada día, maestro. Felices 55. Gracias. Hay muchos que quieren hablar, son momentos. Miren. Estamos todos, mira, los más chiquitos estamos, ¿o no? Leandro Gabriel. Voy a pasar el micrófono para allá. Usted se encarga de distribuir la pelota. Pará de llorar, Rubí. Y me emociona. No, yo voy a decir algo muy cortito. Creo que a lo mejor nos sintetiza. Muchos recorríamos el periodismo con convicción, esperábamos pedacitos de plastilina separadas. No encontrábamos aquel que se siente y que nos ayude a armarnos. Y esta generosidad, que es una militancia en tu vida, nos construyó. Y como siempre dice Luciana, todos los que luego de trabajar con vos o mientras trabajamos con vos, sentimos que somos mejores. Y muchos te debemos todo, no me digas que no. Sí, muchos te debemos todo porque cada vez que alguien comienza a tu lado a expresar lo que piensa, lo que siente, vos lo único en que pensás es en que huele, en que se escuche su palabra. Y un día en una radio, una vez que terminé de hablar, vos dijiste la columna de Fernando Borroni. Y a partir de ahí se me empezaron a abrir tantas puertas. Este humilde comunicador, lo poco que puede ser o lo mucho, se lo debe a Víctor Hugo Morales. Alejo, Borroni, después Alejo, dale. Gracias. Bueno, Víctor Hugo, represento no a una generación, a varias generaciones que nos dedicamos a esto por vos, por haber tenido como inspiración con todo lo que representó y con todo lo que significó tu llegada en cuanto a relator y después como periodista, obviamente. En mi caso particular, además con la satisfacción del hecho cinematográfico de aquella carta, tu convocatoria, y que cuando estaba por abandonar todo terminó cumpliéndome el sueño de la persona que me había inspirado para dedicarme a esto. Así que creo que en nombre de todas esas personas y esos periodistas que nos dedicamos a esto por lo que vos significaste, te agradezco y me alegra ser la voz de todos ellos que no lo pueden decir en este momento y te lo demuestran cada vez que pueden. Así que eternas gracias y muchas felicidades por el aniversario. Ahí está el superpibe. Hable, superpibe. Bueno, primero le veo la cara a Víctor Hugo, así que primero disculpas, Víctor Hugo, por todo esto. Lo bien primero. Dicho, bien dicho. Y segundo, hay un montón de cosas que se han dicho y que traspasan la pantalla que tiene que ver con la tarea que desarrolla Víctor Hugo al aire y también con la generosidad que hablaban. Víctor Hugo no solamente, en términos generacionales, le ha abierto la puerta y ha sido el escudo para un montón de gente a lo largo de todos sus años de carrera, y eso es algo que por ahí es más difícil de medirlo en el corto, pero en el mediano y el largo es un activo impresionante. Y el segundo punto es algo que a mí siempre me sorprendió, Víctor Hugo, y creo que nunca se lo dije, que es que cuando uno llega al canal, esto la gente no lo ve, pero cuando uno llega al canal, llegue a la hora que llegue, si el noticiero era a las 5,
él estaba a las 4, si el noticiero era a las 4, él estaba a las 2, si el noticiero era a las 6, él estaba a las 4 o antes. Siempre llegaba primero y siempre se iba último. Y eso en general se plantea mucho sobre el mundo del fútbol, ¿no? Digo, los jugadores que llegan primero y se van último. Bueno, Víctor Hugo, con todo un palmarés impresionante encima, era el primero que llegaba y el último que se iba. Así que eso también es un ejemplo enorme y yo lo quiero agradecer en términos personales y en términos colectivos, quien se quiera sumar. Y quiero hacer algo que no le va a gustar a la persona que lo voy a hacer, que es, para mí tiene que hablar un productor, ¿no? Porque estamos todos adelante de cámara, pero hay gente que ha trabajado con Víctor Hugo. Y yo quiero que hable Leandro Gabriele, que fue un productor histórico de Víctor Hugo. Adelante. Y me parece que es un acto de justicia. En serio lo digo. Y Anita también. No. Anita y Julián Capazo. Muchísimo. Y gracias por decirme que baje el micrófono. Pasen, chicos, los están llamando. Te quiero mucho. Bueno, está Julián Capazo. Estar detrás de cámara, Robertito, todo tuyo. Pero ¿por qué? Bueno, cada vez íbamos a llegar a Ullero si nos seguíamos acercando. Víctor Hugo. Yo le quiero agradecer a usted porque usted ha marcado una diferencia con los que somos distintos desde siempre, desde que comenzó acá en C5N. Cuando me dijeron viene al horario central dije, uy, qué bueno. ¿Me escuchan? ¿No es cierto que sí? Sí, sí, perfecto. Y de repente, bueno, usted me dio una diferencia que yo le agradezco muchísimo en los móviles, cuando usted decía que venía el momento de la distensión, así que yo le agradezco mucho y también sus palabras que fuera de cámara siempre las ha dicho, y hay algo que ustedes no saben, que es un excelente compañero, que siempre está del lado de la gente que trabaja, siempre, siempre, siempre. Así que le dimos un aplauso para Víctor Hugo, por favor. Gracias, Robertito, muchas gracias. Ahí está Apo, Pues está. tiene que hablar Alejo Apo. No, es que lo confundí Apo, con venga, Arreza Igor, venga. pero es el Apo. El Apo, venga. Ahí está, Apo. Súmese. La pelota va a llegar, Alejo, Apo. se termina el programa. Si me alargo un poco, no. Hace mucho que lo acompaño. Si me alargo un poco, lo voy a imitar como pueda. Alejo, no estaremos grandes ya para hacer estos papelones. Vos elogiarme a mí y yo a vos. Claro. Así que voy a hablar nada más que el nene es para mí un familiar elegido, no es un amigo. Yo me siento de la familia de él y nada, y lo acompaño todos los días. Así que Bien, Alejo. Me alegra mucho. ¿Me gustó la sobriedad? Vamos, chicos. Que pase el micrófono. Ahí está. Bueno, Víctor Hugo, yo quería agradecerte, te lo digo cada vez que puedo. Me estaba por quedar sin laburo en el 2015, vos me trajiste a C5N para ser productor tuyo. Ahora cumplí el sueño de poder trabajar de lo que me gusta y trabajar al lado del más grande, que es un sueño que pensé que iba a ser incumplible, que es estar con vos, Víctor Hugo. Y cada vez que nos vamos los jueves en auto después de sobredosis, con Luli Trujillo decimos que cada vez que podemos, que todos los que pudimos trabajar con vos terminamos siendo mejores personas y espero que estos 55 sean el principio de muchos más. Muchas gracias. Bueno, los que tienen que hablar, vení, pásame. Vení. Los que tienen que hablar, Lautaro. Víctor Hugo, sí, ahora se va a soplar. Sí, ya es la hora. Unos 30 segundos, Anita y Julián, que son los productores actuales acá en C5N. Los magos. Vengo con tu hijo y de mí lo que voy a decir siempre es que puedo ser productor ya hace más de 10 años de Víctor Hugo, pero siempre seré y voy a seguir siendo oyente toda mi vida, porque lo acompañamos en casa de toda la vida y lo vamos a seguir escuchando, queriendo y agradeciendo siempre. Muy bien. Cortito y un poco lo que repitieron muchos acá, gracias por hacernos mejores. Eso, Víctor. Gracias, Anabela. Una palabra, El Chavo. Chavo. Ahí está, Chavo. Nos fuimos. No, yo- El Chavo, ahí está. Bueno, agradecidísimo como siempre, ya termino. Ya lo sabés, no empecé todavía, no me hagas señas. Pero envíame. No hagamos papelones, eso traté siempre de no hacer papelones. Desde el primer hasta el último día me enseñó, me sigue enseñando, prendo la tele, lo veo y me enseña. Ya sabe todo y lo quiero mucho. Y lo amamos. Además, lo amo. Gracias, Venga, Chavo. tiene que soplar la vela. Gracias a Ahí todos. está. Soplamos la vela y Ahora sí. termina el programa. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, con todo mi corazón. Estoy absolutamente desbordado. Por suerte llega ya Gustavo Silvestre a presentar su programa. Muchas gracias a todos, a cada uno, por supuesto. Y a ustedes que sobrellevaron esto, espero que de la mejor manera, acompañando también esta movida de tanto amor, de tanto afecto, que por supuesto se queda en el instante más precioso de toda mi vida de televisión. Esto fue lo que acaba de suceder. Muchas gracias, hasta mañana.
para la Argentina en el 81 y debuto el 22 de febrero, el mismo día que Maradona debuta con la camiseta de Boca. Se adelanta Maradona, ¡gol! ¡Boca! Diego Armando Maradona, el penal abajo. La soltó como una lágrima. La pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo, mientras Balón disimulaba juntando papelitos contra el parante derecho. Boca 1, Talleres 0. La soltó como una lágrima, y es verdad,